Continuamos en este programa especial de Ministerios de Integridad y Sabiduría que hemos titulado COVID-19, el enemigo invisible. Estamos en compañía del pastor Miguel Núñez, quien el día de hoy nos acompaña en su calidad también de médico, internista e infectólogo. Miguel, en el bloque anterior o en el episodio anterior que estuvimos conversando acerca de la expansión de esta pandemia y de sus efectos, veamos en términos de números, al día de hoy, ¿dónde estamos? Bueno, yo creo que quizás la gráfica nos puede ayudar. Al día de hoy, esto es un número de esta mañana, 227.753 casos de coronavirus, con un número mundial. A nivel mundial, con un número de muertes de 9.303. Estos son números que cambian cada 24 horas o aún antes de las 24 horas. De ese número de pacientes que fueron infectados o que conocemos que están infectados, ya se han recuperado 85.973. Entonces son casos que ya están completamente recuperados y el caso se pudiera considerar prácticamente cerrado. Ahora, nosotros pudiéramos ver estos números de una manera diferente. Quizá la próxima gráfica nos puede ayudar. Mira cómo lucen los números. Nosotros tenemos casos cerrados, 95.276. Esto incluiría gente que se fue a su casa, que ya está bien, y gente que murió también, porque eso incluye un caso cerrado. Entonces, 95.276 casos cerrados. Recuperado, 85.973, y luego un número de muertes de 9.303 que habíamos mencionado en la gráfica anterior. Entonces, ¿qué cantidad de casos tenemos activos? Y esto es una gráfica importante, porque yo creo que esta gráfica puede ayudar a calmar el pánico significativamente si la entendemos en términos de lo que ella significa. Tenemos 132.477 casos activos que podemos dividir en dos grupos. Un 95% de ellos, correspondiente a más de 125.000 casos, tienen condiciones leves, de manera que el COVID no va a entrar a una población y va a eliminar el 50% de la población. Eso no va a ocurrir. 95% de cada 100 casos, hasta el día de hoy, son considerados como leves. Esa gente está en su casa, no necesita hospitalización. Y hay un 5%, 6.938 casos que se pueden considerar graves o críticos, o una palabra mejor es severos o críticos. Un caso severo puede entrar a una sala común y corriente de una clínica o un hospital y no necesariamente llegar a intensivo. Los casos críticos llegan a intensivo. En ese 5% restante es donde va a estar la mortalidad. Una mortalidad que va a variar de grupo de personas y de donde nosotros estemos manejando los casos. De manera que esa sola gráfica yo creo que debe calmar un tanto a la población en términos del pánico que se ha generado. Así es, y más adelante vamos a hablar en términos de cómo protegernos y medidas de prevención, pero apuntando a esas cifras, sí quería señalar que una de las razones por la que aun cuando solamente un 5% es grave o crítico, el 95% que tiene condiciones leves puede infectar a alguien que caiga en este 5%. Oh, definitivamente. Y esa es la razón por la que no deben como tomar a la ligera el tema de la cuarentena y el tema de protegerse y quedarse en su casa, porque básicamente lo que uno está haciendo no es solamente protegiéndose uno, sino protegiendo a aquellos más vulnerables. Claro, yo creo que has hecho un buen punto en el sentido de que, por un lado, vengo subrayando la necesidad de no pánico, pero hay que subrayar al mismo tiempo la necesidad de prevenir al máximo la expansión de esto por más de una razón. Por un lado, tú acabas de decir, puede ser que yo tenga un caso leve, pero puedo infectar a alguien que tenga un caso severo y que pueda terminar muriendo. Eso es una posibilidad. Pero también el sistema de salud de una nación es abarrotado cuando tú tienes múltiples casos, acudiendo a consulta, acudiendo a hospitales, y que en vez de ocurrir en un periodo de 12 meses, ocurre en un periodo de 3 semanas o de 4 semanas, eso es imposible de manejar. Y la alarma es ahí donde está, hasta dónde nosotros vamos a poder manejar en cuestiones de semana un número grande de casos. Y la mejor forma de poder allanar, aplanar la curva, de manera que si vamos a tener miles de casos que ocurran en 8 meses y no en 3 semanas, es justamente evitando la socialización y teniendo medidas restrictivas severas. De manera que eso es un buen punto a tomar en consideración. Y lo otro que quería preguntarle con relación a esos números que vimos es si usted tiene conocimiento de esos pacientes que se han recuperado, ¿pueden experimentar
nuevamente el virus? ¿Le puede dar o han desarrollado ahora una inmunidad contra el virus? Bueno, hay una inmunidad inicial. La pregunta que nosotros necesitamos conocer, y eso va a tomar un poco de tiempo, es si esa inmunidad es permanente. Y una de las cosas que hace que no sea permanente es si el virus muta. El individuo, el paciente desarrolla anticuerpos y esos anticuerpos pueden permanecer de por vida y ya le da inmunidad permanente. O Lo que pasa con la influenza, por ejemplo. bueno, la influenza es la causa por la cual nosotros necesitamos ser revacunados, de la mutación Exacto. que experimenta todos los años. Entonces, en ese caso, claro, me puede repetir. Hay algunas enfermedades donde el anticuerpo pudiera caer y dejarme entonces desprotegido. En la mayoría de los virus, la inmunidad es más o menos permanente, a menos que ocurra una cepa distinta producto de una mutación, o como el caso del virus del dengue, que hay 4 cepas distintas que pueden infectar a un individuo. Pero si el individuo es infectado 4 veces, ya no se va a infectar de dengue más nunca en la vida. Entonces, eso es lo que está por verse, cómo se va a comportar. En términos de severidad y mortalidad, hemos visto que este virus se ha comportado de forma diferente a lo largo de las naciones. O sea, no se ha comportado igual en una nación que en otra. Definitivamente. ¿Cuál es la causa? Bueno, yo creo que hay diferentes razones para hablar de eso y te la voy a explicar ahora, pero quizá en la próxima gráfica pudiéramos ver parte de estos números para aludir a lo que tú estabas mencionando. Si tú miras esto que está aquí en la gráfica, China tiene un total de casos de 80.928 reportados, 3.245 muertes. De eso hay 70.420 pacientes totalmente recuperados ya en su casa. La mortalidad nacional de un 4%. Sin embargo, la mortalidad fuera de Wuhan, Wuhan es la provincia donde comenzó este brote, en China ha sido de 0.7%. De manera que tú puedes ver que aún en una misma nación se comportó de una manera distinta a como se comportó en el resto de la nación. Eso mucho tiene que ver con la edad de esa población. A mayor edad, peor la situación. Italia tiene 35.713 casos, 2.978 muertes, recuperados solamente 4.000 personas hasta ahora, con una mortalidad la más alta reportada hasta el día de hoy de 8.34. La razón principal de eso es Italia es la nación con la mayor cantidad de pacientes envejecientes. Entonces, obviamente, Italia tendrá una mortalidad, cuando todo sea dicho y hecho, mayor. Que la mayoría de las naciones. Si tú sigues descendiendo, Irán tiene una mortalidad hasta el día de hoy casi de un 7%. España está casi en un 4.5%. Nota Alemania, una mortalidad de apenas 0.24%. La mortalidad del flu que todo el mundo ha estado desarrollando en este tiempo es 0.1. La mortalidad del flu en Alemania y la mortalidad del coronavirus es casi igual, 0.2%. Estados Unidos anda por un 1.6, Francia 2.8, 2.9, Corea del Sur alrededor de un 1%, Suiza alrededor de un 1%, Reino Unido alrededor de un 4%. Tú puedes ver entonces que no podemos generalizar y pensar que el virus se va a comportar en cada nación de la misma manera con la misma mortalidad. Las predicciones de las mejores mentes estadísticas hoy en día es que cuando la pandemia haya terminado, probablemente nosotros terminemos con una mortalidad de un 1 a 2%. Para aquellos que quizás no están familiarizados con estadística, esto es lo que implica. De cada 100 pacientes se habrá muerto 1 o 2. Yo creo que nadie quiere que se muera un paciente. Claro. Cuando tú infectas millones de pacientes se va a morir mucha gente, miles de personas se van a morir. Si yo puedo, con mi mente más limitada en términos de estadística, verlo con un grupo más pequeño, tú puedes ver que aunque la mortalidad es significativa, no estamos hablando que de 100 pacientes se van a morir 30. Probablemente se muera 1 o 2 en sentido global. Y yo creo que eso también puede ayudar a calmar un poco la ansiedad que estamos viviendo en nuestros días. Así es. ¿Cómo protegernos? ¿Cuáles medidas de prevención debemos tomar? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se han mencionado y que son similares a lo que debiera ocurrir con el síntoma o el síndrome del flu, de la influenza. La transmisión es respiratoria, por tanto, cada vez que yo protejo a un individuo de que pueda ser infectado por secreciones respiratorias, pues voy a mejorar el chance, el chance de transmisión, o de que no se transmita, sería la expresión correcta. Mascarillas. Entonces, en un momento dado, hemos estado hablando que la mascarilla N95 es la ideal, su diseño, el tipo de tela, el tamaño de los poros. Sin embargo, yo vi un reporte en el día de ayer de 41 personal médico que fue expuesto con mascarillas quirúrgicas
a pacientes con COVID que estuvieron siendo nebulizados y habían procedimientos donde ocurría una especie de aurolización y sin embargo ninguno de ellos resultó afectado. El 85% tenía mascarillas comunes y corrientes y el 15% tenía N95. Entonces eso es una forma. Mascarillas, lavado de las manos frecuente, el uso de gel a base de un 70% de alcohol, eso es otra forma. La superficie donde yo trabajo, tratar de limpiarla de manera que si ha caído secreciones, yo no deje secreciones ahí, porque el virus puede vivir por horas o por días en ocasiones en superficies, que yo no deje esas secreciones ahí para que otro venga y pueda ponerle la mano y luego llevársela a las mucosas, como hablamos. De manera que, y luego las medidas más severas, que yo creo que la población tiene que prestar atención, cuando una nación decreta una cuarentena completa, un estado de emergencia, tenemos que prestarle atención, porque nosotros no podemos ser ni egoístas ni individualistas y pensar que esto a mí no me va a dar o yo soy joven y yo lo voy a sobrepasar muy bien. Prestemos atención y sigamos, tenemos que adherirnos estrictamente a las medidas que están siendo anunciadas por los ministerios de salud pública de diferentes naciones. ¿Por qué es alarmante la situación para muchos? Veo que aparentemente se transmite bastante fácil este virus. ¿Es así? ¿Se transmite así de fácil? ¿Dónde podemos encontrar un balance entre tomar las medidas de prevención, aislarnos y volvernos locos y entonces salir a comprar provisiones porque se va a acabar el mundo? O sea, ¿dónde está el balance entre la prudencia y el no dejarnos llevar por todas estas, porque lamentablemente la parte negativa de las redes sociales es que entonces también tenemos la información para alarmarnos? Claro. La gente te envía muchísimos videos y cosas verdaderamente alarmantes. Claro, yo quisiera hacer un llamado a las redes sociales y a los encargados de medios de comunicación, que seamos sumamente cuidadosos en cómo transmitimos la información, porque la misma información, dependiendo de cómo yo la transmita, puede crear un pánico, puede traerme calma. Entonces, el virus parece ser más transmisible que el virus de la gripe común, por la manera como se ha esparcido la epidemia. Eso es cierto. El virus pudiera vivir en el aire, en gotas muy pequeñas, flotando por un par de horas, algo que no sabíamos al principio. Sin embargo, parece que la enorme mayoría de los casos requiere contacto directo con alguien, que es la forma más fácil de transmisión, y por un periodo de 1 o 2 horas también. No es como que yo entré a una habitación donde había un paciente con COVID y ya cuando salí estaba infectado. No ocurre de esa manera tampoco. Entonces, creo que eso nos da una idea de cómo es que se transmite y cuál es la forma más fácil, más rápida de transmisión. Y de ahí las medidas que se han ido tomando. De acuerdo, vamos a hacer entonces una pausa y entonces al regreso en el próximo bloque vamos entonces a hablar un poco acerca de otras pandemias y de un poco de historia, porque esta es la que estamos viviendo nosotros, pero ya han ocurrido. Para ponerlo en contexto, porque realmente yo creo que cuando tú no tienes un contexto histórico, tú piensas que esta es la peor pandemia del mundo, cuando esta está muy lejos de la verdad. Así es. Quédese con nosotros, regresamos.